Mi nombre es Alessandro Caviglia y en esta oportunidad quiero presentarles algunas ideas respecto de los derechos humanos, especialmente tomando en cuenta un texto importante de la filosofía contemporánea de Richard Rorty, el filósofo norteamericano, que se llama Derechos Humanos, Racionalidad y Sentimentalismo. Lo que intenta hacer Rorty en ese texto es dotarnos de una justificación de los derechos humanos. En la filosofía contemporánea hay otros intentos interesantes de llevar adelante un proyecto de justificación o fundamentación de los derechos humanos, como por ejemplo los desarrollados por eh, Jürgen Habermas o Rainer Forst y otros muchos más que se han dedicado al tema y a la filosofía política y también a la filosofía moral y la filosofía del derecho. Bien, una de las ventajas que tienen estas aproximaciones, especialmente la de Rorty, es que nos ofrece una justificación reflexiva de los derechos humanos. Eso quiere decir que, a diferencia de la concepción tradicional, ellos lo que hacen es le dan una visión pensante, reflexiva, que permite darle un dinamismo particular al pensamiento sobre los derechos humanos. Para eso tenemos que tener en claro, en primer lugar, en qué consiste la tradición, digamos, o la justificación tradicional de los derechos humanos, que se basa básicamente en aquello que se estudia en las escuelas de derecho tradicionalmente, ¿no? Se dice que los derechos humanos son inherentes a la persona y cuando se señala eso, se piensa que existe algo así como una especie de naturaleza humana o esencia humana a los cuales al cual corresponde los derechos humanos. Entonces, eso es lo que significa entonces que todo ser humano tiene derechos por naturaleza y cosas por el estilo. Eso es la justificación, digamos, o el planteamiento que se suele llamar jus naturalista o basado en una supuesta naturaleza humana. El problema de eso es que no existe ningún conocimiento posible de dicha naturaleza humana y por lo tanto es difícil hablar de derechos inherentes a la naturaleza y cosas por el estilo. Para poder tener dicho conocimiento sobre la supuesta naturaleza humana, tendríamos que tener conocimientos metafísicos que no podemos tener. Y del otro lado aparece el otro enfoque, que es el enfoque que se llama positivista, que señala que los derechos humanos son válidos porque están positivizados en las leyes, en las normas, en la Constitución, en el sistema interamericano o el sistema internacional de derechos humanos. Positivizados, o el término positivista, viene del latín positum, que significa puesto o dado. Entonces, una norma es puesta cuando es dada por un legislador autorizado y se supone que los derechos humanos son derechos positivos que están dados y que simplemente lo que hay que hacer valer esos derechos y no preocuparse en cuál es la justificación o la fundamentación. Uno de los representantes de esta posición claramente es Norberto Bobbio, este pensador italiano, que señalaba más o menos lo siguiente: el problema de los derechos humanos no consiste en ver cuál es su fundamentación, su justificación, cómo darles un fundamento filosófico, sino que el problema consiste básicamente en que ya hay cierto tipo de pautas y derechos humanos
dados, positivizados, consagrados en las constituciones, y lo que hay que hacer es implementarlos. El problema es un problema de implementación más que un problema de justificación. Esa es la posición de Norberto Bobbio, y esa posición en cierto modo representa el núcleo de los defensores de la posición positivista de los derechos humanos. Claro, otros representantes de esa posición son Joseph Rast y otros más que son actualmente importantes en el debate, y es una posición que no hay que descartar como una posición viva, pero que también hay que tener armas para poder cuestionar y poder rebatir. Entonces, la ventaja de las posiciones como las de Richard Rorty, Habermas o Forst es que esas posiciones lo que buscan es darle fundamento filosófico a los derechos humanos. Y el argumento de Rorty consiste en cierto modo en que hay una diferencia fundamental en reconocer que los derechos humanos son pautas válidas para la vida social y política del mundo contemporáneo, es decir, esa sería más o menos eh, la posición positivista, y la idea de reconocer a alguien, a una persona, como un ser humano. Entonces, ese es cómo se llama, esa es la brecha que Rorty encuentra, y encuentra esa brecha activa en el mundo contemporáneo. Se ve, por ejemplo, que durante el conflicto en la ex Yugoslavia, todo el mundo veía lo que sucedía allí como algo que sucedía entre seres que no son plenamente humanos, seres que son como animales. Se decía que en los Balcanes siempre había sucedido cosas de ese tipo, y ¿cómo se llama? Y por eso la comunidad internacional se quedó durante un buen tiempo simplemente a la expectativa, mirando lo que pasaba, pero sin tener en cuenta eh, medios de activar defensas de derechos humanos. Entonces, se decía en cierto modo que había un nosotros, que constituye el grupo de personas que somos seres humanos plenos, y un ellos, que en realidad constituyen un grupo de seres que no son seres humanos plenos. Entonces, lo que Rorty identifica es un conjunto de índices, de razones por las cuales solemos hacer esa diferencia entre nosotros, los seres humanos plenos, o aquellas personas que llamamos gente como nosotros, y aquellas otras personas que no forman parte de ese grupo. El grupo de gente como nosotros es aquella que tiene derechos humanos plenos. En cambio, el grupo ¿cómo se llama?, que sale de ese círculo, no son seres humanos plenos. Eso aparece desde, tal como lo señala el mismo Rorty, desde la Declaración de Independencia norteamericana, cuando Thomas Jefferson escribe que todos los seres humanos somos dotados por Dios de iguales derechos y libertades, pero sin embargo, el mismo Jefferson tenía esclavos en su casa. Entonces, el afroamericano que era esclavo en su casa no era un ser humano pleno, y por eso no formaba parte del grupo de gente como nosotros, y no estaba dotado o no había sido creado por Dios
con derechos inalienables, derechos y libertades que no se podían soslayar ni cuestionar. Bien, entonces el problema se desplaza no al reconocimiento de si los derechos humanos son válidos o no, sino se desplaza más bien a la forma en la que nos tratamos unos con otros. Y es por eso que esa forma en la que nos tratamos unos con otros no solamente es contemporánea, sino que tiene una especie de desarrollo histórico. Y lo que Rorty detecta con mucha claridad es que después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla una conciencia mundial según la cual aparece la consigna de que aquellos que hicieron los nazis con a los judíos es algo que no se puede volver a repetir. Aquí entonces aparece una pregunta central que es la siguiente. La pregunta central es ¿qué podemos hacer de nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer de nosotros mismos? Esa pregunta reemplaza a la pregunta anterior, la pregunta de un naturalista, básicamente, que se basaba en lo siguiente. Decía, ¿cuál es nuestra verdadera esencia humana? ¿Qué es lo que realmente somos? Lo que dice Rorty es que esa pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente somos? ¿Cuál es nuestra esencia humana? ¿Cuál es nuestro componente especial añadido, que es la racionalidad o el ser cínicos o el ser perversos o cosas por el estilo? Eso, más que ayudar a hacer frente a los problemas que enfrentan los derechos humanos, se presenta como una piedra en el camino que no permite. Entonces, lo que Rorty dice, esa idea de detectar algo así como una especie de naturaleza humana de la cual se derivan los derechos humanos, más que promover los derechos humanos, termina por obstaculizar su desarrollo y su implementación en el mundo. Porque siempre vamos a tener algún motivo para decir que tal grupo o tal otro grupo no pertenece a la humanidad porque carece de ese componente que sería parte fundamental de la naturaleza humana, la racionalidad o lo que queramos llamar. Y es por eso que más bien hay que pensar que somos seres que nos vamos moldeando nosotros mismos y la pregunta es, ¿qué podemos hacer de nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué formas podemos darle a nuestro propio proceso de evolución? Aquí detrás está una idea fundamental, es que los seres humanos no solamente estamos en proceso de evolución constante, sino que somos capaces de hacernos cargos, de tomar en nuestras manos ese mismo proceso de evolución. Y en ese sentido, podemos generar una cultura de derechos humanos que ayuda a monitorear, a dirigir nuestra propia evolución. Y esa cultura de derechos humanos es la que nace después del mundo del holocausto nazi. Es decir, ese mundo post-holocausto, ese mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que desarrolla un sistema internacional de derechos humanos y una sensibilidad particular respecto a los derechos humanos, es lo que hace que podamos hacer de nosotros seres mejores y seres donde la crueldad se vaya disminuyendo y se vayan realizando más bien los ideales de lo que Rorty llama la ilustración, la paz, la solidaridad entre las personas, la igualdad entre las personas y la libertad
entre todos. Bien, si les ha gustado este material, denle like, compártanlo. Esto de aquí está libre de autoría. Pueden compartirlo, utilizarlo en sus clases, compartirlo a sus amigos, sus contactos. También suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir más notificaciones sobre esos temas. Bien, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.